Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que continuamos en la meditación de la palabra del Señor y hemos estado meditando sobre este mensaje que hemos intitulado Las prioridades del Señor Jesús. Ya vimos una primer prioridad como lo fue la reconciliación, el perdón y la reconciliación con el hermano. No significa que el culto no sea importante, sino que es necesario cumplir este prerequisito para que el culto sea valedero en la presencia del Señor. Ya vimos también la prioridad del Señor Jesucristo, como lo es buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas serán añadidas. Lo que nos quiere decir es de que procuremos los asuntos de la salvación antes que ocuparnos en los asuntos del cuerpo, pero es necesario tener ese equilibrio, porque no vamos a descuidar esos asuntos, pero si los asuntos de nuestro cuerpo, la ocupación de adquirir el vestuario, la bebida o la comida, nos va a estropear en cuanto al reino, estamos mal. Y ya vimos también la otra prioridad del Señor Jesucristo, como lo es el hacer un juicio y un juicio básicamente hipócrita, un juicio que no es un juicio sincero, que es necesario, y la prioridad recae que para ayudar al hermano nosotros tenemos que corregirnos a nosotros. Ahí recae eso. En Romanos capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo escribe: y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Se está refiriendo a un juicio hipócrita. Pero todo eso es para ayuda, esa es la idea, para ayuda. Por eso leíamos en el texto: y así podrás sacar la paja de tu hermano que él tiene en su ojo. Si le sacamos la paja, él va a ver bien, va a tener una mejor visión, por lo tanto, una mejor conducción, va a estar mejor el hermano. ¿Cuál es la idea de un juicio? ¿Cuál es la idea? La idea de un juicio no es humillar, no es opacar a alguien, no es dejarlo tirado, sino que al contrario, es restaurarlo, es que sea mejor cada día. Y de eso debemos de tener mucho cuidado. En esta ocasión vamos a entrar a otra prioridad del Señor Jesucristo, otra prioridad del Señor Jesucristo que es similar con el anterior, pero no en cuanto a emitir juicio alguno. Veamos de qué se trata. Y esto lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo número 23, es el versículo 25 y 26. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 23, 25 y 26. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera
sea limpio. Que el Señor bendiga nuestros corazones a través de su santa y bendita palabra. El Señor Jesucristo empieza diciendo, hay. Siempre cuando hay un hay en las Sagradas Escrituras, es una expresión negativa, es una expresión de juicio, una expresión que lo que viene va a ser duro para la persona que viene porque hay condenación, hay juicio y esas personas son culpables de eso. Es decir, de por hecho, de entrada, ya son culpables las personas. La prioridad a la que se refiere acá es de hacer un cambio, no solo de forma, sino de fondo y que afecta la forma. Es un cambio no solamente lo exterior, sino del interior y que afecta el exterior. Es un cambio de lo profundo, de aquello que nadie observa, para que se va a verificar y que desde allá cambiando se va a verificar en lo que los demás sí observan. Esa es la prioridad. Dice, limpia primero lo de adentro para que lo demás o para que lo de afuera sea también limpio. Es decir, como consecuencia, lo otro también va a estar limpio. Pero si solamente vas a limpiar lo de afuera, vas a descuidar lo que está adentro. Otra vez, se refiere a un cambio religioso, un cambio solamente de lo exterior para que sea visto por los hombres. El verdadero culto o la verdadera acción es en espíritu y en verdad, es lo que Dios observa. Pero la idea de esto es de ocuparse en lo exterior, que es lo que ven los hombres o para que lo vean los hombres. Dice la palabra del Señor, y el Señor está tomando a unas personas, pero se refiere a todos. Se está refiriendo a unas personas y los está tomando como ejemplos, y dice, ay de vosotros, y dice, escribas y fariseos. En aquel tiempo existían algunas sectas. Las más conocidas eran las sectas de los saduceos y de los fariseos. No eran las únicas. Estaban los esenios. No se menciona en las escrituras, pero sí sabemos por la historia extrabíblica o alrededor de la Biblia, sabemos de la existencia de los esenios. Existía una organización, básicamente era un tanto política, pero eran de los celotes. Celotes viene de celos. Esta era una organización que estaba en desacuerdo completo para que la intervención romana estuviese sobre los judíos, sobre los israelitas. Existían también los herodianos, y este más era un partido político conformado por judíos de la casta judía que estaban de acuerdo con la dinastía de Herodes, de ahí el nombre herodianos, con la dinastía de Herodes, y que gobernase allí en Judea, ahí dentro de ellos. Por cierto, de los celotes, o sea, celos, ahí de esa organización había un ex celote que fue discípulo del Señor y un apóstol del Señor. Mire, qué interesante todo eso. Dice la palabra del Señor, y aquí está tomando a dos grupos, y es los escribas y fariseos. Pero de estos escribas estaban conformados, los escribas eran conformados tanto por fariseos como por saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una organización muy estricta, muy apegada a la liturgia, muy conocedores de las escrituras y conocedores de la tradición, porque conocían las escrituras y conocían la tradición de los ancianos, que eso eran interpretaciones
que habían hecho y habían ido acumulando de lo que era las escrituras. Los fariseos, otra vez, ellos se enfocaban más que todo con los escribas, se enfocaban con los intérpretes de la ley. Ellos se ocupaban más en cuanto a los asuntos litúrgicos, asuntos de la observancia de la ley, que fuesen apegados a la ley. Eso eran los fariseos. Dentro de los fariseos hay uno de los fariseos más famosos, de los ex fariseos más famosos. Le voy a leer, dice Juan, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Más adelante, en el versículo 10, el Señor reconoce de este hombre y dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este está representando a los fariseos. Y dice la palabra del Señor que este era un fariseo que era principal entre los judíos. Esta palabra, entre los judíos, puede referirse a toda la nación. A toda la nación. Recuérdese que los israelitas, llegó un momento en donde se perdieron las tribus, y entonces se identificaban solamente por la tribu de Judá. Pero entonces se podía referir a todos ellos. Y Juan utiliza esa acepción, pero también puede referirse a los líderes judíos, a los sacerdotes, los líderes, estaban al frente del pueblo en cuanto a los asuntos de religión. ¿Se recuerda usted cuando cuestionaron a Bartimeo el ciego por su sanidad? Dice que los judíos lo cuestionaron, pero por el contexto vemos que quienes estaban cuestionándolos eran los mismos sacerdotes, los mismos escribas, los mismos líderes del pueblo. Entonces el término judíos puede referirse a la casta sacerdotal, la casta religiosa dentro del pueblo de Israel. Y dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Pero además de eso, el Señor Jesucristo dice: eres tú maestro de la ley. Es decir, si este era un maestro de la ley, quiere decir que tenía una asamblea, tenía una congregación, tenía personas a quienes él instruía. Si era así, tenía una sinagoga. Si era así, él tenía un documento donde fundamentaba su cátedra, sus enseñanzas y obviamente las sagradas escrituras. Ellos eran conocedor de la ley. En una de estas meditaciones que vimos en el Evangelio según Mateo capítulo 5, explicábamos esto. Oísteis que fue dicho. El pueblo oía y se conformaba solamente con oír. Pero a estos el Señor Jesucristo dice: ¿acaso no habéis leído? Es decir, ellos tenían un contacto con las sagradas escrituras. Hay otro fariseo que es otro de los fariseos famosos, o mejor dicho, otro ex fariseo famoso, y esto es en Filipenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 5. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí estamos refiriendo a otrora Saulo de Tarso, y aquí ya se conoce como el apóstol Pablo. Con estos dos, no los únicos, pero los dos fariseos más conocidos, más famosos, Nicodemo y Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, lo conocemos los cristianos. Dice que él era maestro, tenía una cátedra, daba clases, enseñaba, instruía, era maestro de la ley. Y en cuanto a la observancia de la ley y la justicia, dice que él era irreprensible. Vemos nosotros el celo que ellos tenían.
Vemos nosotros a dónde querían apegarse al texto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, sin embargo, el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, en el caso de Saulo de Tarso, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiere decir que la observancia de la ley no salvaba, no salva. Hay algunos que dicen, los antiguos testamentarios se salvaron por la observancia de la ley. En ninguna parte vemos nosotros que ellos se salvaron por la observancia de la ley. Porque la ley no está para justificar a nadie, eso lo dice la palabra de Dios. Bueno, estos eran los fariseos. Pero también tenemos aquí a los escribas. Y le había mencionado que aunque no se menciona en el texto, pero le había mencionado que los escribas estaban conformados mayormente por fariseos y por saduceos. Los saduceos eran básicamente, si los fariseos se enfocaban a la liturgia, a la instrucción, a ser intérpretes de la ley, los saduceos, que era conformado por la casta sacerdotal, se enfocaban, si bien es cierto, por la liturgia en cierta manera, pero se enfocaban un poco más a la política. De hecho, de estos grupos estaba conformado y mayoritariamente por los saduceos estaba conformado el Sanedrín. El Sanedrín que condenó de una manera injusta al Señor Jesucristo y hacen un juicio ilegal del Señor Jesucristo y lo convierten ellos en legal o pretenden convertirlo en legal ellos para presentarlo delante de Pilato, delante de Herodes, para que estos condenen al Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de la crema innata de los religiosos judíos. Estamos hablando de religiosos, personas que estaban en el ministerio, que tenían contacto con las escrituras, pero que tenían un grave problema. Dice la palabra del Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Parece que fuera dura esta palabra. De hecho, en nuestro español tiene una connotación de insulto, hipócrita. En aquel tiempo, y de hecho la palabra hipócrita era utilizada para referirse a los actores, a los que representaban un papel en una obra de teatro, porque cuando estos salían con una máscara. Era una máscara que ellos se ponían. Incluso se dice que había algunas cosas que le distorsionaban la voz. Entonces decía, usted no tiene el rostro que es. Usted no tiene la voz que es. O sea, usted no es usted. Usted es otro. Usted está representando un papel. Lo que el Señor les dice acá es, hay de vosotros escribas y fariseos actores. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes están actuando. Ustedes están actuando. Mire, esta forma de expresión del Señor Jesucristo tiene que entenderse en el contexto cultural de aquella época. No es justificación para que salga un predicador carechancho, hipócrita, malnacido, hijo de esto, hijo de lo otro. No, para nada. Para nada. A lo que se refiere es, ustedes están presentando otra cosa de lo que no son. De lo que no son. Por eso le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque limpiáis, no es pregunta. Es la sentencia del Señor, o mejor dicho, es la justificación por lo cual el Señor les dice, hay, o sea, viene juicio sobre ustedes, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, el calificativo. Viene el juicio y el calificativo, y el Señor justifica el por qué el juicio y el calificativo que les hace. Dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero. Y ahí está la prioridad del Señor. Ahí está la prioridad. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato
para que también lo de afuera sea limpio. Mire usted qué es lo que dice. No dice limpia primero lo de adentro y después limpias lo de afuera, sino dice limpia primero lo de adentro para que también lo de afuera, es decir, como consecuencia, lo de afuera va a estar limpio también. Esa es una consecuencia, por así decirlo, natural. No dice limpia primero lo de adentro y después limpias lo de afuera. No, limpia primero lo de adentro para que también lo de afuera sea limpio también. Es decir, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Cuando dice porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, se está refiriendo a la humanidad. Hay muchos textos que hablan de platos. Dice que hay unos utensilios que son de vasos que son de uso honroso y otros para deshonra. Entonces, unos para honra y otros para deshonra, unos que son de utensilios honrosos, etcétera. Se está refiriendo a la humanidad del hombre, se está refiriendo al hombre mismo. Y dice, porque ustedes limpian lo del vaso y del plato, pero por fuera, pero por dentro está todavía sucio. Ese plato o ese vaso por dentro todavía tiene, incluso hasta ya le salió moho a ese atol. Ese plato todavía tiene cosas chucas de hace 2 semanas. No es posible de que ustedes vengan y echen su fideo, su comida recién calentadita sobre ese plato que todavía está sucio desde hace días anteriores. Ya pasaron las cucarachas, ya pasó todo y ahí está todavía y ustedes comerse. No, contamina absolutamente todo. Ese atolito muy rico puede ser en cuanto a vitaminas y en cuanto al sustento, muy rico puede ser, pero en realidad ustedes todavía tienen ya tachuco, huele mal y van a echar todavía más atol encima. Ya contaminaron absolutamente todo. Tal vez es en otro sentido, pero le voy a poner este ejemplo. Imagínese usted que nosotros vemos a un hombre que es leproso. Este pobre leproso se le cae la piel, tiene toda aguosa la piel, lepra en todo su cuerpo, pero queremos dignificarlo nosotros, queremos dignificarlo. Así es de que le compramos su traje, el mejor traje que pueda existir, el más caro que pueda haber, gastamos unos 5,000 quetzales, no sé, la mejor tela, yo no sé de ese tipo de tela, pero la mejor tela, eso lo tiene el hombre. La camisa, su corbata, su pantalón y todo bien trajeado. Bien hermoso está el hombre. Pero se lo tenemos que quitar. Se lo tenemos que quitar. Y sabe una cosa, solo se lo pusimos y esa agua que va saliendo de esa carne ya putrefacta, podrida de ese hombre, se le pegó. Se le pegó. Y entonces venimos nosotros y para quitárselo, algunas cosas hasta se lo arrancamos y le quedaron pedazos de carne todavía pegado ahí en la camisa. Pero vale caro. No lo podemos nosotros tirar así nada más. Valió caro. ¿Quién lo va a usar? ¿Quién va a usar esa ropa? ¿Lo usa usted? Se la regalamos a usted para que usted la use. No, está inservible. Este hombre que está contaminado de la lepra, solo le pusieron las ropas nuevas, la contaminó también. La contaminó también. La misma idea del vaso que le había mencionado. Tiene adentro atol chuco y viene y le cae nuevo atol, va a ser chuco absolutamente todo. Si usted no se toma ese atol chuco, si usted no se pone esa ropa sucia, contaminada por la lepra, menos Dios. Menos Dios. Si la Biblia nos dice, Habacuc es el encargado de decirnos
que muy limpio eres de ojos para ver el mal y que no puedes soportar, no puedes tolerar el agravio, la maldad, el pecado. El Señor es muy limpio de ojos, muy santo es el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato y por dentro está lleno de robo y de inmundicia. La situación espiritual de estos fariseos, de estos escribas y de paso los saduceos, es decir, de estos religiosos, en el versículo 3 vemos nosotros que no entran ni dejan entrar. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, es decir, actores, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, no solamente no entran, sino que no dejan entrar. ¿Cómo está esto? El Señor Jesucristo, o el apóstol Pablo, perdón, dictó una sentencia que el justo juicio de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay personas que con su enseñanza, líderes religiosos, sacerdotes, profetas, que con sus enseñanzas no dejan entrar a las personas, los mantienen engañados, hacen show en sus iglesias, así digan ser evangélicos, así digan ser protestantes, así digan ser conservadores, digan lo que sean, pero solamente están para hacer show nada más y entretener a la gente, no les hablan de pecado. Estos hombres no han entrado y ni dejan entrar tan siquiera. No han entrado y ni dejan entrar a los hombres. ¿Cómo evitamos nosotros que entren los hombres cuando no les hablamos el evangelio genuino? No les hablamos de la sana doctrina. ¿Cuánto más aquellos falsos maestros, falsos profetas con sus falsas enseñanzas que pregonan sus sectas? ¿Cuánto más estas personas? El versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores, que presentan una cara que no son, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y esto es debido a su falsa enseñanza. El versículo 14 dice que tiene mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice, devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Usan el ministerio para enriquecerse. Predican, bueno, ¿cuánto? Dice que hubo un pastor desvergonzado que él dijo, ¿con unción o sin unción? Cuando lo invitaron a ir a predicar, ¿con unción o sin unción? Con unción, así iba a ser más el precio. Sin unción, bueno, le sale más baratito. A propósito, hermanos, ¿cómo quieren la otra serie? ¿Con unción o sin unción? No soy de esos. Pero estos, dice la palabra del Señor, por eso, por la simonía, así se conoce a este pecado, la simonía, por la simonía reciben mayor condenación. La simonía se ha visto en todos los tiempos, Dentro del cristianismo, utilizo bien mi expresión, la secta católica romana fue muy buena representante de eso, con su venta de indulgencias, con su invención del purgatorio. Alguien definió el purgatorio es un medio recaudatorio. Juan Tetzel decía, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma de vuestros muertos sale, brinca.
vendiendo indulgencias, el perdón de pecados, certificados. Yo pensaba que eso se había quedado en la edad oscurantista, pero hace poco tiempo me enteré que una persona dice que todavía tenía un certificado expedido por un jerarca de esta religión de que le habían perdonado sus pecados. Pasados, presentes y futuros, ya están perdonados. Hay que tirarle duro a esta secta, dirá alguien. No, no, también dentro del protestantismo. El falso evangelio de la prosperidad. Venda su casa, tráigalo acá y el Señor le quiere dar 3 casas más. Gente desvergonzada, aprovechándose de la credulidad de los hombres y de la ignorancia de los hombres. El Señor quiere hacerte rico. Alguien dijo, el problema cuando el pastor dice que el Señor quiere hacerlo rico, pero el único que prospera es el pastor, algo malo hay ahí. Claro que sí. Lo están engañando si usted está dentro de ellos. Por su adoctrinamiento, mantienen en la misma condenación a sus discípulos. Ya le había leído que los van a recorrer mar y tierra para traer discípulos y los hacen más hijos del diablo. Por su adoctrinamiento, los hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Le dan importancia a las prácticas eternas. Es importante las prácticas externas, pero dejan el espíritu de la ley, que es lo más importante. El versículo 23, hay de vosotros, escribas fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No toleran cosas que son aceptables, pero dejan pasar otros pecados que sí son más graves. Esto lo podemos leer en el versículo 24. Guía ciego que codiciáis el mosquito y tragáis el camello. Su llenura, ¿de qué están llenos estos hombres? ¿De qué están llenos estos religiosos? ¿De qué están llenos ellos? Su llenura, versículo 25, estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27, estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire esas cosas de las que están llenos estos líderes religiosos, llenos de robo e injusticia. Le están robando la gloria de Dios. Le están robando a las personas. Injusticia porque son injustos. Están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Es decir, son putrefactos, están podridos, están muertos espirituales, son muertos espirituales por dentro. ¿Qué es lo que hay dentro de los sepulcros? Dice huesos muertos. Y aquí le dice sepulcros blanqueados, que a la verdad se presentan hermosos delante de los hombres. Hablan bonito, se expresan bonito. Es más, los visten, a ver si no hasta los pintan para poder salir. Son los televangelistas de hoy en día. Pero están llenos de huesos muertos, son cadáveres andando. Y también dice llenos de hipocresía y de iniquidad. Ellos pretenden honrar a los antiguos, pero ellos mismos, con su oposición y su rebeldía, llevan la medida misma de sus pecados. Su condenación, dijo el Señor Jesucristo, es justa. Versículo 33, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y luego el Señor Jesucristo dice, saca primero
saca primero, o limpia primero, mejor dicho, lo de adentro, para que lo de afuera sea también externo. De esto no solamente son culpables los ministros, sino también muchos que le siguen. Ya escuchó usted esa expresión que dice, Dios lo que quiere es el corazón usted. Dios lo que quiere es el corazón, pero ya se dio cuenta la connotación del texto. Limpia primero de dentro para que lo de afuera, no dice y limpia lo de afuera, no, limpia lo de adentro para que lo de afuera, como que hay una consecuencia. Esa transformación de fondo afecta la forma. Esa transformación desde adentro transforma o se nota en lo externo. Eso que solamente Dios ve se evidencia con lo que los hombres ven. Así es de que no está todo perdido. No está todo perdido. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo, ya que no está en las puertas del lago de fuego, ya que todavía no está en las puertas del infierno, ya que todavía no está para escuchar la sentencia, aprovechando que todavía no está allá, no está tan lejos tampoco, está muy cerca de usted. Las puertas del infierno están cerca de usted, pero aprovechando que todavía no ha llegado ese día del juicio, aproveche este segundo de su vida. Aproveche este instante de su vida. Y hay oportunidad. Porque dice el Señor, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Cómo puede ser limpiado? Dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Invoque al Señor Jesucristo. Pídale al Señor Jesucristo que le limpie. Confiésele como su Salvador personal. Esa es la prioridad. Confiésele como su Salvador personal y limpia lo de adentro y luego lo exterior. Bendito sea el Señor, va a ser limpio automáticamente también. El Señor valora tanto lo exterior porque es evidencia de la limpieza interior. La prioridad es que limpien el interior para que lo demás también sea purificado. Estas fueron 4 prioridades del Señor Jesucristo y nos limitamos al Evangelio según San Mateo. Esta fue nuestra última entrega. Le esperamos en una próxima serie que haremos dentro de estas meditaciones y por el momento que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré.